acá nosotros vemos que hay homicidio culposo y hablan de un dolo eventual. ¿Cómo es eso, abogado? ¿Qué podemos entender? Bueno, la diferencia entre un hecho culposo, en realidad son dos cuestiones distintas. Por un lado puede haber una conducta culposa y por otro lado dolo eventual. Actualmente, después de una modificación del artículo 107 que castiga el homicidio culposo, cuando ese homicidio culposo se produce por una persona que ingirió bebidas alcohólicas, hay un marco penal distinto. Un homicidio culposo normal, digamos, sin alcohol de por medio, tiene un marco penal de hasta 5 años de pena privativa de libertad, y cuando se trata de personas que tienen alcohol, si entra el alcohol en la ecuación, entonces el marco penal es de 3 a 8 años. Ahora, si lo que se determina es que en el caso concreto existió dolo eventual, es decir, que el sujeto se representó en el hecho concreto la posibilidad de causar la muerte, entonces estaríamos hablando de un marco penal de 5 a 20 años, porque estaríamos ya ante un homicidio doloso. Ahora, la diferencia entre una conducta culposa y una conducta con dolo eventual, bueno, es un tema que tiene a la doctrina penal discutiendo hace más de 60 años. Doctor, te saluda Ricky Darete, ¿cómo estás? Hola Ricky, ¿cómo estás? Doctor, ya hay un antecedente, estábamos repasando justamente de uno de estos casos que era el de Florencia Romero, que termina chocando sobre otra persona, termina matando a Natalia Godoy. Se llegó a una conciliación en el caso, pero lo que me interesa es repasar el antecedente porque la Fiscalía lo imputa a Florencia Romero por homicidio doloso en grado eventual. ¿Tenemos antecedentes de condenas con esta carátula, doctor, que te consta? Bueno, ese caso lo conozco porque yo fui el abogado. Ese caso fue revertido, la calificación de dolo eventual. O sea, justamente nosotros habíamos determinado que el Ministerio Público erró en la calificación, el juez revertió eso y justamente por eso se terminó cerrando el caso por conciliación, porque si hubiera sido la calificación de un homicidio doloso, los homicidios dolosos no pueden ser conciliados, los homicidios culposos sí. Okay. Doctor, Claudia te saluda. Decime, doctor, así como ves este accidente, la confirmación del alcohol en sangre del conductor Eugenio Sanabria, 0,622 miligramos por litro, así es, ¿verdad? Y termina en la muerte de 4 personas. ¿Cómo se tiene que calificar? ¿Es homicidio doloso ya o culposo? No, habría que ver la conducta, o sea, a ver. El dolo, para hablar de dolo eventual tiene que haber una representación concreta, es decir, no es solamente que yo manejo los efectos del alcohol, sino, por ejemplo, yo veo que hay tránsito fluido en la ruta y yo tomo una velocidad absolutamente incontrolable a pesar de que yo estoy viendo la situación de peligro, pues tiene que ser una situación de peligro concreto, no es que yo debo nomás y salgo a conducir, sino la cuestión está en cuál es mi representación concreta en el caso concreto. O sea, desconozco obviamente los detalles de este accidente porque solamente vi en las noticias el resultado, pero no los detalles de cómo ocurrió, salvo que el sujeto daba positivo al alcotest. Pero al haber más de una muerte y considerando que tenemos esta agravante modificada del artículo 107 del Código Penal, ya tenemos la posibilidad de que el marco penal sea de 3 a 12 años en el caso, aunque sea un homicidio culposo. O sea, esa es la modificación que se incorporó. Si es que se determina que en el caso concreto hubo dolo eventual, bueno, ahí obviamente estamos también ante la posibilidad de un concurso porque hubo más de una muerte, entonces el marco penal podría ir de 5 a 30 años. Entonces sí podría calificarse como homicidio doloso. Claro, hay que ver el caso concreto, no conozco los detalles del caso. O sea, no es que, a ver, una muerte producida en el marco de una conducción de un vehículo automotor no es automáticamente un homicidio culposo ni tampoco se descarta un homicidio doloso, ¿se entiende? O sea, yo puedo manejar un vehículo y la muerte se produce de una manera totalmente accidental, es decir, que ni siquiera hubo culpa de mi parte. Así también puede ser que una muerte producida en el marco de la conducción de un vehículo automotor no sea simplemente un hecho culposo, sino sea incluso uno doloso.